7.5. Detección de colores en una imagen con OpenCV. En esta sesión, aprenderemos a detectar colores dentro de la imagen, usando OpenCV. Para ello, utilizaremos algunos de los conceptos aprendidos anteriormente, como por ejemplo, funciones de dibujo en OpenCV en imagen y video, modelo HSV, parte teórica, y detección de contornos en OpenCV parte 1 y parte 2. Si aún no tienes claro los conceptos estudiados en estas clases, te sugiero volver a ver los vídeos. Anteriormente, estudiamos los diferentes espacios de colores, como el HSV, BGR entre otros. Analizamos los componentes del espacio de color HSV, discutimos acerca de los beneficios de su uso, y lo comparamos con el espacio de colores BGR. Solo para recordar, se llegó a la siguiente conclusión. El espacio de color HSV está formado por los componentes matiz, saturación y valor respectivamente. De estos tres componentes, la única componente que posee el mayor peso en el color final del píxel será la componente H. Si bien es cierto, el resto de los componentes, S y V, son importantes. Sin embargo, el valor que puedan tener dentro de la imagen estarán determinados por agentes exteriores, como las condiciones de iluminación sobre el escenario a capturar. Conociendo el concepto teórico de estos dos componentes, nosotros podremos calcular a manera de tanteo estos valores. Por ahora, solo nos centraremos en el valor de la componente H. En el caso que utilicemos el espacio de color BGR, para la detección de colores dentro de una imagen, tendríamos que calcular el valor de las intensidades de cada una de las componentes BGR. Por lo que, el trabajo para la detección sería demasiado complicado. En el modelo HSV, solo nos tendríamos que preocupar por la componente H. En la siguiente imagen, tenemos el espectro visible, es decir, la longitud de frecuencia de la componente H. A partir de esta imagen, nosotros tendremos una noción, bajo qué rango se encuentran los colores vistos en la imagen BGR, pero en el espacio de color HSV. Antes de empezar con la siguiente explicación. Esta vez trabajaremos con la siguiente imagen, de nombre limón y de extensión JPG. Lo que queremos realizar será detectar cada uno de los limones dentro de la imagen y encerrarlos en un rectángulo del mismo color de limón. Tener en cuenta que, hasta el momento, nosotros somos capaces de detectar los elementos de interés dentro de la imagen con las funciones ya conocidas, ya que las condiciones dentro de la imagen nos favorecen. Sin embargo, con fines de estudio, esta vez, hallaremos los elementos de interés mediante la detección de colores. El proceso de detección de colores con OpenCV lo vamos a dividir en 5 pasos. 1. Seleccionar la imagen a procesar. En el paso 1, como en todos los códigos hechos en el desarrollo del curso, empezaremos leyendo la imagen a procesar. 2. Transformar de BGR a HSV. Ya teniendo los datos de la imagen de entrada, guardada en una variable, y de ser una imagen en BGR, esta variable estará compuesta por 3 matrices. Para la detección de colores, mediante una determinada función, tendríamos que realizar el barrido de las 3 matrices y compararlas con los rangos de valores de intensidades que queremos detectar. Por tener 3 matrices, tendríamos que ingresar 3 rangos, para el barrido de lectura, imposible de calcular. Necesitamos un espacio de colores, en el que solo le ingresemos un rango de valores, y que nuestra determinada función realice el barrido de lectura y detecte los píxeles coincidentes al rango ingresado. Por ello, para poder trabajar, transformamos la imagen de entrada, mayormente en BGR, al espacio de color HSV. 3. Determinar los rangos en donde se encuentra el color detectado. Ya con los rangos propuestos ingresados mediante una matriz, utilizaremos la función cv2.inRange. Sus argumentos de entrada serán: primero, la variable que guarda los datos de la imagen en el espacio HSV. En los 2 argumentos restantes, con ayuda de esta gráfica, ingresaremos el nombre de las matrices que guardan el valor mínimo y el valor máximo del rango propuesto. Esta función nos dará de salida una imagen tipo binaria, en la que, a todos los píxeles de la imagen en HSV, cuyos valores de intensidad se encuentren en el rango ingresado en la función, en la imagen binaria tendrán el valor de 255. Para los píxeles de la imagen HSV con valores de intensidad diferente al rango, en la imagen binaria tendrán el valor de 0. En pocas palabras, en lugar de binarizar la imagen con la función ya conocida, la función cv2.inRead,
binarizará la imagen bajo ciertos parámetros, para luego nosotros poder trabajar con la imagen binaria. 4. Usamos las funciones para la detección de contornos, vistas en un anterior video. Con una de las funciones de dibujo, en la imagen de entrada BGR, encerramos los contornos hallados. 5. Como último paso, visualizamos los resultados obtenidos. Ahora sí, manos a la obra. En esta celda, tenemos el código ya conocido, para poder visualizar la imagen con la que vamos a trabajar. La imagen con la que trabajaremos es una imagen en BGR de nombre limón y de extensión JPG. Hasta aquí, tenemos cubierto el paso 1. En el paso 2, realizamos la transformación de imagen de entrada en BGR al espacio de colores HSV. Escribimos cv2.cvtcolor, ingresamos la variable con los datos de la imagen a transformar, seguido, el argumento de transformación. Guardamos la imagen de salida HSV en la variable imghsv. Con la función cv2.imshow, mostramos la imagen guardada en la variable imghsv. De etiqueta colocaremos imagen HSV, ejecutamos la celda. Como vemos, tenemos dos ventanas con la misma imagen, pero cada una en diferente espacio de color, una en BGR y la otra en HSV. En el paso 3, tenemos que elegir el rango en el que la función cv2.inRange hará el barrido sobre la imagen HSV y detectará todos los píxeles con el valor que estén en este rango. Con ayuda de la gráfica, establecemos los rangos. Como vemos, en la imagen hay dos tipos de limones, unos de color verde y otros de color amarillo. Si nos fijamos en la gráfica, para los limones de color amarillo, podríamos establecer los límites entre 20 y 32. Creamos dos matrices de tipo byte, una con las componentes HSV, para el menor valor del rango, y la otra con las componentes HSV, para el mayor valor del rango. Para la componente H, estableceremos el rango entre los valores 20 y 32. Para las dos otras componentes, ingresamos los valores de 50 y 255. Vamos a asumir que existe la cantidad de iluminación y saturación necesaria para elegir estos rangos, con los suficientes valores para cubrir la imagen. Guardamos las matrices en las variables, amarillo bajo y amarillo alto respectivamente. Para la detección de los limones de color verde, consultamos nuevamente la gráfica. Esta vez, para la componente H, estableceremos el rango entre los valores de 36 y 75. Nuevamente, creamos dos matrices de tipo byte, una con las componentes HSV, para el menor valor del rango, y la otra con las componentes HSV, para el mayor valor del rango. Para la componente H, estableceremos el rango entre los valores 36 y 75. Para las dos otras componentes, ingresamos los valores de 50 y 255. Asumiremos que existe la cantidad de iluminación y saturación necesaria para elegir estos rangos, con los suficientes valores para cubrir la imagen. Guardamos las matrices en las variables, verde bajo y verde alto respectivamente. Para obtener la imagen tipo binaria de la imagen HSV, escribimos dos veces la función cv2.inRange. Una para el barrido de lectura sobre la imagen HSV con los valores de amarillo bajo y amarillo alto, y la otra, para el barrido de lectura sobre la misma imagen HSV, con los valores de verde bajo y verde alto. Guardamos los datos de la imagen ya binarizada, en las variables máscara 1 y máscara 2 respectivamente. Con la función cv2.inShow, mostramos las imágenes binarias obtenidas con la función cv2.inRange. Para las variables máscara 1 y máscara 2, colocamos de etiqueta inRange amarillo e inRange verde respectivamente. En el paso 4, hallaremos el contorno de los elementos de interés, es decir, de los limones detectados dentro de la imagen. Para obtener mejores resultados en la detección de los bordes, sobre las imágenes binarias, podemos utilizar algún operador morfológico para la eliminación de regiones débilmente formadas o, en caso contrario, unir estas regiones. Queda a elección del estudiante, de acuerdo a la imagen con la que estés trabajando. En mi caso, no utilizaremos un operador morfológico. Paso 4. Para hallar los contornos de las dos imágenes binarias obtenidos anteriormente, escribimos dos veces la función cv2.findContours en cada una de ellas. Ingresamos los mismos argumentos, a excepción de las variables que guardan los datos de las imágenes binarias. Guardamos los datos de salida, en las variables contorno amarillo y contorno verde respectivamente.
ya con los bordes en lista, guardados en las variables. Con la función cv2.canturarea, hallaremos las regiones que van a formar esos bordes, y estableceremos una condicional. A todas las regiones, con píxeles de valor de intensidad 255, con más de 1000 píxeles, serán consideradas elementos de interés. Caso contrario, serán tomados como objetos de no estudio. Creamos dos bucles for, uno para el filtrado de las regiones, que forman los bordes contorno amarillo, y otro, para el filtrado de las regiones que forman los bordes del contorno verde. Como variable iterativa, utilizaremos la letra C. Dentro de cada bucle, escribimos cv2.canturarea, como argumento de entrada. La variable iterativa, guardamos los datos de salida en la variable área. Escribimos las condicionales, limitando la variable área. Para todas las regiones de color blanco con más de 1000 píxeles, se darán los siguientes cambios. Luego de filtrar las regiones, procedemos a hallar las coordenadas del rectángulo que encierra tales regiones. En ambos ciclos, escribimos cv2.boundingRect, ingresamos nuestro elemento iterativo. Como ya sabemos, esta función nos arrojará 4 variables, las cuales nos ayudarán a dibujar el rectángulo. Con la función de dibujo cv2.rectangle, sobre la imagen de entrada, dibujamos los rectángulos que encierran las regiones formadas. Ingresamos la variable con los datos de lectura de la imagen de entrada, las coordenadas de los extremos superior izquierdo, las coordenadas de los extremos inferior derecho, el color de la línea que dibuja el rectángulo, en este caso, por trabajar con la variable contorno amarillo, ingresamos los valores de intensidad en BGR0, 255 y 255, por último, grosor de la línea de dibujo. Copiamos esta línea, dentro del segundo bucle, solamente cambiamos el valor de intensidades ingresados, por los valores para el color verde, 0, 255 y 0. Para ambos bucles, estamos utilizando las mismas variables, ya que cuando termina el primero, los valores obtenidos en el segundo, sobreescribirán los valores obtenidos en el primero. Sin embargo, los cambios hechos en el primer bucle, ya estarán sobre la imagen de entrada. Ejecutamos la celda y tenemos. Como vemos, obtenemos los resultados esperados. El color de los rectángulos se muestra de acuerdo al color del limón que encierran. Si analizamos la imagen de entrada, notamos que algunos de los rectángulos amarillos no encierran los limones que corresponden en su totalidad. Si consultamos la ventana con la imagen de entrada, en el espacio de color HSV, observamos que las regiones que no están detectando tienen un aspecto algo anaranjado, o una mezcla roja con amarillo. Y tal como se ve en su imagen binaria, en estas regiones no hay ningún tipo de píxel con el valor 255. Además, nos damos cuenta que el rectángulo amarillo está encerrando algunas partes el limón de color verde. Si nos vamos a la gráfica con los espectros de la componente H, nos damos cuenta que podemos cambiar el rango de los valores, más cerca al rojo y más lejos del verde. En las matrices creadas para los rangos que detectarán los limones amarillos, ingresaremos los nuevos valores, 15 y 25 respectivamente. Ejecutamos la celda. Como vemos, obtenemos mejores resultados. Así como hemos tanteado los valores para poder obtener mejores resultados, aconsejo a mis estudiantes establecer los rangos más adecuados para sus propósitos. Ahora, si nosotros queremos enumerar cada uno de los elementos detectados, simplemente, utilizaremos la función de dibujo para texto cv2.putText. Así. Como lo que queremos detectar son regiones, dentro de cada bucle, dibujaremos la enumeración de cada una de las regiones. Por estar dentro del bucle for, necesitamos iniciar un contador en 0, cada vez que ingrese a la condicional, es decir, cuando se registre una región, este contador irá incrementando en 1. Repetimos del contador para el segundo ciclo, ya que cuando termine el primer, la variable const tendrá un valor diferente a 0, y necesitamos que nuevamente empiece de 1 en 1. Para dibujar la enumeración, en ambos ciclos escribimos cv2.putText, ingresamos los argumentos de entrada. Primero, variable con los datos de la imagen, en donde se visualizarán los dígitos, es decir, la imagen de entrada. Segundo, se ingresará el valor de la variable cont, mediante una cadena de caracteres string. Tercero, ingresaremos la posición inicial del texto. Para todos los rectángulos, yo ingresaré la misma posición para el eje de las X,
y 5 píxeles arriba para el eje de las Y. Cuarto, ingresamos el tipo de fuente. Se elige una al azar. Quinto, tamaño del texto. Sexto, color del texto. En mi caso, ingresaré el valor de intensidades en BGR de acuerdo al color del rectángulo, y por último, grosor del texto. Ejecutamos la celda. Observamos que la enumeración, para cada tipo de limón, va desde 1 a 4, y tal como se dijo en el segundo video de esta sección. El orden del barrido de lectura sobre la imagen, para la detección de bordes, se hace de derecha a izquierda, y de abajo hacia arriba. Direcciones totalmente opuestas a las direcciones de lectura de una imagen. Bueno, ya teniendo todo el tema claro, detección de colores en OpenCV. Sin más, nos vemos en el siguiente video.